Hola, ¿qué tal? A todos los que me ven y a todos los que me escuchan. El día de hoy vamos a tratar un punto, o bueno, dos puntos que quiero retomar aquí con ustedes. Primeramente me presento, mi nombre es Félix Eusebio Medrano Elías y estoy estudiando la carrera en Derecho. Ahorita pues me encuentro estudiando y voy a comentar con ustedes acerca de la ley aduanera. Es un punto que quiero resaltar con ustedes para que de cierta manera pues sea un apoyo. No digo que lo que voy a decir sea lo único y lo que es válido. No, sino de cierta manera voy a hacer pues un comentario a este punto que quiero tratar. El tema que quiero tratar es procedimientos y medios de defensa de los particulares frente a los actos de autoridad aduanera. Como ven, estamos ubicados en la cuestión de la ley aduanera. Es importante saber que este punto es de resaltar en la cuestión de la comercialización tanto de personas en el hecho de que son comerciantes, ¿verdad? O incluso a veces uno de cierta forma es una persona que es pues simplemente que va de viaje, ¿no? Un turista. Bueno, a veces sí es importante tomar en cuenta que podemos tener algunas infracciones. Y bueno, en este tema también nos podemos enfocar en el Código Fiscal de la Federación. En este código, en el capítulo número 3, que nos habla del procedimiento administrativo de ejecución, ahí podemos encontrar también todo este proceso que se puede seguir. La cuestión de un amparo, la cuestión de que alguna persona, bueno, ha infringido la ley y, bueno, específicamente dentro del ámbito de las aduanas. Es importante tomar en cuenta estos puntos. Primero quiero enfocarme en la ley aduanera acerca del título octavo que nos habla de las infracciones y sanciones. Para nosotros no llegar a un proceso en el cual pues al rato tengan que intervenir tanto tus bienes o al rato que estés incluso en la cárcel, bueno, es importante tomar en cuenta estas infracciones o estas sanciones para no cometerlas. Lo importante es no cometer esos puntos y más bien tratar de cuando uno vaya a viajar fuera del país o vaya a importar o exportar alguna mercancía, es importante conocer estos puntos. Y bueno, desde ahorita me adelanto un tanto. Yo te recomiendo que también tomes en cuenta a un agente aduanero para que él te vaya ayudando, te vaya marcando los procedimientos, los pasos a seguir cuando tú vayas a importar o vayas a exportar cierto tipo de mercancía. Es importante que tú sepas que este agente aduanero te va a ayudar, que de hecho también es un punto que voy a tomar más adelante. Primeramente, en el artículo 176 al 202, ahí nos vamos a enfocar en este tema de los procedimientos, lo cual se concretiza en las infracciones y sanciones. Nos va a hablar sobre todo de los procesos de infracción y sanción que se llevan dentro del ámbito de la aduana, siempre y cuando pues no se respeten los reglamentos. Para mayor información o que tú estés empapado de todo esto, asesórate de tu abogado o abogada, pero también tú puedes entrar a internet y ahorita con esta facilidad que hoy en día tenemos y puedes investigar acerca de la ley aduanera que te va marcando todos los pasos. Es importante conocerlos para que tú al final de cuentas cuando vayas de turista o simplemente tú hagas algún negocio, pues tomes en cuenta todos estos puntos. Vamos entonces a entrar en el artículo número 176. Ahí nos va a hablar de las infracciones omitiendo pues el pago total
o parcial de los aranceles al comercio exterior. Esto es importante saber que dentro del ámbito de las aduanas no se maneja el concepto de impuestos, más bien manejamos el concepto de aranceles, que al final de cuentas es un impuesto, pero para estar dentro de la terminología jurídico-legal en el ámbito de las aduanas, vamos a hablar de los aranceles. Si no pagas la totalidad o lo que es parcial a lo que viene siendo el arancel que tú vas a entrar en el trámite, pues sí puedes cometer por ahí una infracción. No tener el permiso de la autoridad competente también es muy importante. Cuando se realice una importación o una exportación y pues no esté amparada a través de la Secretaría de Economía, eso también pues viene siendo una falta grave y pues por lo cual te pueden estar sancionando. Cuando se internen mercancías por las franjas fronterizas, aquí sí es importante el hecho de resaltar esto. Cuando tú vayas a meter alguna mercancía al país o vayas a de cierta manera exportar, es importante que lo hagas a través de las aduanas. A través de las aduanas para que haya esa legalidad. Tanto lo que sale como lo que entra al país, las aduanas son las que van a tomar en cuenta todos esos trámites. Si tú lo haces de una forma ilegal, bueno, vamos a saber que pues estás cometiendo un error y no debería de ser así, a menos claro que te estés dedicando a otras cosas que legalmente no estén reconocidas. También las mercancías cuando se desvíen de las rutas fiscales o sean transportadas en medios no autorizados. Es importante que las mercancías que se vayan a estar trasladando sean a través de los transportes autorizados. Siempre va a haber pues un tipo de cargamento, siempre va a haber una cuestión que se tiene que estar llevando legalmente. Entonces, por eso te decía hace un momento, es importante que te dejes asesorar por un abogado, por un agente aduanal, para que de cierta manera ellos te vayan guiando en ese trámite. Por eso sí es importante. También quiero hablar de otro artículo que viene siendo el número 177. En este artículo vamos a hablar de las infracciones cometidas siempre y cuando, por ejemplo, una aeronave aterrice en un lugar no autorizado. Las aeronaves tienen dentro de las aduanas que aterrizar en el lugar que ellos les van a especificar para que de ahí se pueda inspeccionar la mercancía, porque si de lo contrario se prácticamente aterriza en otro lugar, pues ya se está entendiendo que no está cumpliendo la ley y por lo tanto está cometiendo una infracción que le va a llevar pues a una sanción y sobre todo a una multa en el caso de. También cuando se introduzcan o extraigan del país mercancías ocultas. En este punto sí es importante resaltar que cada mercancía que vaya a ingresar o que vaya a egresar del país se registre, esas mercancías queden registradas. Hay un oficio, hay un documento dentro de las aduanas, el cual se te va marcando cómo tienes que especificar tu mercancía y cuánto es el arancel de esa mercancía. Todo tiene aranceles y de cierta manera todo tienes que especificar, tanto lo que entra como lo que sale. Si vas de manera temporal a un país, tienes que decir a las aduanas qué es lo que te estás llevando, tanto de manera personal como alguna mercancía que estés transportando. O también cuando estés ingresando nuevamente a tu país, pues tienes que decirle a las aduanas qué es lo que estás ingresando, porque si ellos al momento de hacerte el registro detectan que tú traes algo oculto o que tú no estás dando a conocer algo que se te está de cierta manera inspeccionando, pues vas a caer en una sanción.
Que las mercancías no lleguen a sus depósitos en los plazos que se les indique. Ciertamente, si por ejemplo se te está indicando que en un cierto tiempo tú estés depositando la mercancía dentro de las aduanas y no lo respetas, pues obviamente cometes una infracción. Por eso sí es importante que vayas viendo ese punto. También en el artículo 178 nos habla de las sanciones que cometidas, pues de cierta forma, al artículo 176. Aquí vamos a hablar de multas desde el 80 hasta el 120% del valor comercial de las mercancías. ¿Qué quiere decir esto? Que si estás infringiendo en el artículo 176 de la ley aduanera, vas a tener que pagar ciertas multas, que como te digo, van desde el 80 hasta el 120% o más aún, teniendo a veces multas desde 5,740 hasta 14,320 pesos. Entonces, realmente es un dinero que, bueno, si te dedicas a invertir, pues mejor invertirlo a cometer pues estas multas o estas restricciones, irregularidades. Entonces, por eso sí es conveniente que tomes en cuenta pues ese punto. Vamos a pasar también a otro punto que viene siendo respecto también al 70 o al 100% del valor comercial de tu mercancía. Por eso te decía, trata de no infringir el artículo 176 para que tomes en cuenta que no debes de cierta forma infringir en ese punto. También pues es importante que tomes en cuenta el artículo número 179. En este artículo no hay infracción y sanción a las mercancías de uso personal. Aquí, por eso te decía, esto es importante que vayas a registrar. Registra lo que estés llevando y lo que estés trayendo. Pues de cierta manera hay que pagar los aranceles que te piden. Es de cierta forma lo legal, lo correcto. En este punto las cosas personales pueden ser, por ejemplo, las bebidas, la comida, la ropa que traigan, la persona, pues de cierta manera eso es de uso personal, no hay ningún problema. También los cosméticos, los productos sanitarios, los perfumes, los medicamentos, pues todo eso es de uso personal. Por eso es importante registrarlo, para que de cierta manera no vayas a cometer pues alguna infracción. En este punto también, en el artículo 180, vamos a tomar en cuenta lo siguiente, para no caer en un proceso jurídico legal en el ámbito de las aduanas. Si llegas a circular de manera indebida dentro del recinto fiscal, por eso es importante que si vas a entrar a una aduana dentro de un vehículo, maneja lo más ad hoc posible. ¿Qué quiere decir esto? Pues respeta todos los señalamientos que haya, porque de cierta manera sí hay una cuestión rigurosa en ese punto. Y en el artículo 181 se habla de una multa, ¿verdad? Que precisamente vamos a hablar de la cuestión de hasta 1,000 pesos, hasta 1,500, faltando al artículo 180. Por eso sí es importante que circules de una muy buena manera y no vayas a cometer pues ese error de alguna infracción. En el artículo 182 se habla de infracciones relacionadas con el destino de las mercancías. Es importante aclararle en el ámbito de las aduanas hacia qué destino van tus mercancías. En el punto de va de una aduana a otra, ¿verdad? Por ejemplo, de la aduana aquí de México a Estados Unidos o a Europa. Eso es importante aclarar. No tanto en el hecho de, por ejemplo, qué vas a hacer. Por ejemplo, si ibas una computadora a comercializar, bueno, a las aduanas nada más le va a importar de dónde viene y a dónde va, nada más. No tanto le va a importar si, por ejemplo, dentro del país la llegas a negociar, la vendes o X. No, eso no, sino más bien el otro punto, de aduana a aduana.
En este punto hay que ver hacia dónde se destinan las mercancías, algo diferente de su otorgamiento. ¿Qué quiere decir? Que pues se permita que las mercancías las usen las personas diferentes del beneficiario. Aquí es importante que si tú estás registrando, ¿verdad? Cierto tipo de mercancía, tú lo estés de cierta manera usando, llevando de una aduana a otra, no por medio de terceros, ¿no? Si tú lo estás llevando, tú hay que entregarlo, ¿no? También si se excede del plazo concedido para el retorno de las mercancías importadas o internas temporalmente, también eso es importante. Los plazos que se vayan a marcar, respeta siempre los tiempos para que no vayas a caer pues en una infracción, en una sanción y pues estés pagando una multa. Que se introduzcan al país de vehículos de manera ilegal, también ojo con eso, ten mucho cuidado. Se da de repente mucho en el ámbito fronterizo, que tú vas y compras un vehículo. Bueno, ese vehículo que vas a comprar en el ámbito de la frontera, trata de que sea legal, checa efectivamente que no tenga algún reporte de robo o alguna otra cuestión, porque si no, pues puedes caer pues en una infracción o pues la multa vaya a suceder mucho más. Por eso sí es importante ese punto. En el artículo 183 vamos a hablar nos hablará de las multas faltando al artículo 182. En este punto, bueno, pues hay multas desde el 15 hasta el 150% del valor comercial. Por eso, en este mismo artículo, por ejemplo, en el inciso A, nos va a hablar de que las mercancías pasarán a ser propiedad del fisco en el hecho de que cuando no sean retiradas de los almacenes dentro del plazo establecido. Haz de cuenta que dentro de las aduanas lo que pasa es lo siguiente: llega la mercancía y al llegar la mercancía hay que inspeccionar. Se inspecciona dentro de un almacén. A pasar el tiempo tú tienes que recoger esa mercancía para que siga al otro paso, ¿no? Y bueno, en este sentido, si no es recogido, bueno, también puede el fisco federal pues tomar en cuenta esa mercancía para ellos. Incluso más cuando si llega a su destino de la otra aduana, también ahí hay un plazo que hay que considerar y en ese plazo tú tienes que recoger tu mercancía, por ejemplo, la persona a la cual está destinada. También cuando no se pueda localizar al proveedor, cuando no se cumpla con los aranceles, pues el fisco federal puede echar mano de esa mercancía, se puede quedar con ella. Por eso ten mucho cuidado con ese punto. También otro punto en el artículo 184, se van a cometer las infracciones relacionadas con las obligaciones de transmitir y presentar información y documentación. Aquí, ojo, porque si no vamos a entrar también en un proceso legal. Si no somos conscientes de lo que estamos registrando, vamos a entrar en un proceso jurídico y pues vas a necesitar un amparo. Por eso sí es importante aquellas personas que vayan a transportar alguna mercancía, su documentación, la información vaya correcta, que tanto lo que vaya escrito vaya también en la cuestión física. Si estás registrando, no sé, tantos kilos de una mercancía, que efectivamente vayan en la cuestión física, que lo del papel, que es el formato que se está llenando, vaya ad hoc con la mercancía. También puedes caer en una infracción si omites información que ampare las mercancías que se introducen o extraen al país. Por eso sí es importante no omitir información, dilo todo. En la cuestión del ámbito aduanero, cuando uno es claro y menciona la verdad, no vas a tener ningún problema, a excepción de algunas personas que pues lamentablemente no dan información completa, pues por eso son retenidas en la cuestión de las aduanas. Y déjame decirte que la aduana tiene toda la autoridad para poderte dejar ahí, recogerte tu mercancía
o remitirte dentro del ámbito jurídico, dentro del ámbito legal. Que se omitan presentar los documentos requeridos por las autoridades aduaneras. También si omites esos documentos caes en esas infracciones. Que se presenten información incompleta, errónea o falsa. Ten mucho cuidado con eso. No vayas a falsificar. También aquí, si tú no puedes llenar los formatos o no sabes llenar los formatos, acude con un agente aduanero, que en un momento más voy a tocar ese punto. Que se transmita información incompleta, que se transmita información falsa, bueno, pues eso es motivo de tomar en cuenta pues una infracción. Por eso checa muy bien lo que vas a estar transmitiendo para que de cierta manera no vayas a cometer alguna sanción que vaya pues ir a una irregularidad. Por eso sí es conveniente que vayas checando todo tipo de mercancías y en este punto pues vayas registrando cada cosa que tú vayas a exportar o incluso que te vayan a importar. Eso es importante. En el artículo 185 vamos a hablar de las multas que se harán, pues bueno, si se cometen las infracciones del artículo 184. Va de la mano tanto las infracciones como las sanciones. En este caso, pues puede haber multas desde 2,000 pesos hasta 7,500, según la infracción que se haya cometido. También podemos hablar de una multa de 350,000 pesos, que la verdad pues es un dineral muy grande que pues yo te recomiendo mejor no cometer esas infracciones y tu proceso mejor vaya a la cuestión legal y vaya marcando bien el paso. En el artículo 186 se van a cometer infracciones relacionadas con el control, la seguridad y manejo de las mercancías. Y sí, ciertamente, cuando se violen los medios de seguridad, pues vas a entrar en un procedimiento jurídico dentro de las aduanas. También si no anotan en las envolturas los datos correctos y necesarios, también si dentro de los almacenes donde están depositadas las mercancías, bueno, se vaya a querer extraer de forma ilegal, bueno, pues ahí por sentido común vas a cometer pues una infracción. Por eso hay que pagar pues todas las contribuciones y todo el ámbito. En el artículo 187 se aplicarán las siguientes sanciones a quien cometa las infracciones relacionadas en el control, seguridad y manejo. En el artículo 186 va relacionado, si cometes las infracciones del artículo 186, en este artículo 187 nos va a decir que puede haber multas desde 2,000 pesos hasta multas de 850,000 pesos o incluso hasta millones. Por eso toma en cuenta que debemos de pues avanzar lo mejor posible ante las aduanas y pues mejor ahorrarte ese dinero y más aún no llegar a las multas y mucho menos llegar a un proceso jurídico, a un proceso que nos vaya a llevar pues ante un tribunal. Creo que lo más conveniente es evitar eso. En el artículo 188 se habla de las infracciones en el hecho de utilizar una clave confidencial de identidad que no sea la tuya. Eso es importante. Por eso también en el artículo 189 nos va a hablar de su sanción. Si tú utilizas una clave confidencial que no es tuya, vas a caer en una infracción. Y en este sentido, pues puede haber también multas que van desde los 46,220 hasta multas de 138,630 pesos. Por eso sí es importante ubicar este punto y no cometer pues esas infracciones, esas sanciones. En el artículo 190 nos va a hablar de infracciones relacionadas con el uso indebido de los gafetes de identificación.
Aquí es importante que tomes en cuenta que hay que usar tu gafet, que es propio. También en el artículo 191 nos va a hablar de las sanciones, que pues de cierta manera si no se respeta lo del artículo 190, ¿qué va a pasar? Sanciones, multas desde los 23,110 pesos hasta los 138,630. Entonces son multas grandísimas, ¿no? En el artículo 192 nos habla de infracciones a quienes dañen los edificios o el equipo o los bienes que está dentro de la aduana. Es importante respetar todos esos lugares porque pues de cierta manera si no lo respetas, ¿qué va a pasar? Vas a caer en una infracción, vas a caer en una multa. Por eso en el artículo 193 nos va a hablar que si tú no respetas los edificios o los bienes que ahí tienen dentro de las aduanas, va a haber multas desde 13,860 pesos hasta multas de 23,110 pesos. Entonces, por eso sí es importante que tomes en cuenta el hecho de cuidar esos bienes muebles. En el artículo 196 vamos a considerar que se pueden cometer infracciones cuando en diversos actos se introduzcan o extraigan del país mercancías presentándolas desmontadas o en partes. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que tú todo lo tienes que registrar de manera total, no parcial, sino total, para que sea inspeccionada de la misma manera. Y también cuando la importación o la exportación de las mercancías consideradas como un todo requiera permiso de autoridad competente. Tú tienes que tener los permisos necesarios para poder transportar tu mercancía de una aduana a otra. Tienes que tener esos permisos competentes. Y bueno, en el artículo 197, cuando dos o más personas introduzcan al país o extraigan de él mercancías, ¿qué es lo que de manera ilegal se van a observar las reglas siguientes? Es importante que tomes en cuenta que cuando tú transportas de manera ilegal, pues te vas a meter a unos problemas muy grandes. Y bueno, es estarse cuidando de la marina, es estarse cuidando de la cuestión de los militares, según sea vía terrestre o vía marítima o vía aérea, pues vas a tener que estarte cuidando si vas a introducir de manera ilegal cierto tipo de mercancías. Se pueden determinar las mercancías que cada uno introdujo o extrajo, se aplicarán individualmente las sanciones. En este punto, por eso es importante, si una persona, dos o más personas introducen de manera ilegal o exportan de manera ilegal, pues todas esas personas entrarán en un proceso legal para poder aclarar las cosas o pues tengan que irse a un tribunal. Entonces, por eso sí es importante checar ese punto. También vamos a tomar en cuenta en el artículo 198 acerca de las autoridades aduaneras. Al imponer las multas, deberán considerar como agravantes pues el hecho de que utilicen un registro federal de contribuyentes de un portador que no hubiera encargado el despacho de las mercancías. También el uso de documentos falsos o en los que se haga constar operaciones inexistentes. O sea, en este punto sí es importante resaltar que los documentos que vayas a registrar sean legales, sean tuyos, no sean de otra persona, porque sucede el caso de que tú quieres ingresar una mercancía, pero tú pones unos documentos que no son tuyos, es decir, documentos de otra persona. Si se detecta este movimiento y que sí llega a pasar porque tanto dentro de las aduanas hay un equipo que tiene en función para registrar los documentos, para registrar tu mercancía,
para registrarte a ti físicamente, pues obviamente pueden detectarte que a lo mejor estás cometiendo una irregularidad. También el uso de documentos que de cierta manera te van a llevar pues a una sanción. Por eso trata de que los documentos que vayas a estar utilizando pues sean tuyos. Por eso ponte al corriente con toda tu documentación, eso es importante. En el artículo 199 nos va a hablar de las sanciones establecidas dentro de esta ley. Por ejemplo, puede haber desde un caso, ¿no?, desde el 20% pagar la multa, o también desde un 50%. Dentro de esto, pues las sanciones pues las va a determinar esta ley aduanera para que tú vayas en el ámbito de que todo tu proceso sea una cuestión legal y no caigas en una irregularidad. En el artículo 200, cuando el monto de las multas se establece por la ley, pues vaya relacionado con el de los impuestos al comercio exterior. Aquí vamos a hablar también de multas pues grandes, desde 69,310 hasta 92,420 pesos. O sea, es en el ámbito de si no voy a respetar lo que me va marcando la ley aduanera, voy a pagar todas estas multas o toda la multa que vaya dentro de la infracción que esté cometiendo. También en el artículo 202, aquí nos va a hablar de los agentes aduanales, las agencias donde se podrán constituir fondos en cada aduana. Los aranceles que nosotros pagamos o las personas que pagan esos aranceles cuando van a comercializar de una aduana a otra aduana o de un país a otro país, lo que pasa es lo siguiente: surgen esos aranceles para que también la aduana se pueda mantener. Ustedes pues tomen en cuenta que dentro de las aduanas hay gastos como luz, agua, entre otras cosas. Entonces son documentos que se tienen que estar pagando, ¿verdad? Por eso tomar en cuenta eso. También otro tema que quiero tratar con ustedes pues es acerca del tema de los agentes. Precisamente en el artículo 202 hago esta relación con el tema de los agentes aduanales. Aquí nos vamos a basar en el título séptimo de la ley aduanal, que nos dice de los agentes aduanales, que nos dice acerca de las agencias aduanales y sobre todo de los dictaminadores aduaneros. Aquí en este punto vamos a hablar precisamente de los artículos que van desde el número 159 hasta el artículo 175. No voy a tomar en cuenta todos, nada más quiero resaltar dónde estamos ubicados acerca de los agentes aduanales. Por ejemplo, en el artículo 159, en este artículo 159 nos habla del agente aduanal. ¿Qué es un agente aduanal? Bueno, es una persona física autorizada por el Servicio de Administración Tributaria, el SAT. En este sentido, mediante una patente para que se promueva dentro del despacho de las mercancías. Llamamos dentro del despacho de las mercancías, en el ámbito de las aduanas, se dice despacho en el hecho de que estamos comercializando dentro de una aduana. Ahí se llama eso pues despacho de cierta manera. Aquí hay unos requisitos que debe de tomar en cuenta aquella persona que va a ser un agente aduanal. Por ejemplo, pues tiene que ser mexicano, ¿verdad? Si va a estar dentro de una aduana que sea mexicana, pues tiene que ser una persona que sea mexicano o mexicana. Que no haya sido condenado, o sea, que no haya entrado pues en un proceso de condena jurídico, ¿no? Tiene que estar pues de cierta manera intachable la persona.
No ser un servidor público y sobre todo pues no tener parientes en línea vertical. Tener el título profesional y la experiencia pues dentro de la materia que viene siendo dentro de las aduanas. Nada más remito a esos requisitos. Hay más. Échale un ojo, un vistazo a este artículo 159. También dentro del artículo número 160 hay que tomar en cuenta lo siguiente. El agente aduanal deberá cubrir los siguientes requisitos para poder operar. Aquí el agente aduanal no opera porque quiere o cuando quiere y a la hora que quiere, no. Tiene que seguir unos lineamientos y tú tienes que conocerlos para que de cierta manera cuando vayas a hacer un trámite de estos, pues acudas con esta persona. Se debe de mantener una oficina principal de sus negocios dentro del territorio nacional. También manifestar a las autoridades aduaneras el domicilio de su oficina para oír o recibir notificaciones según la circunstancia de las aduanas. Por eso debe de tener en cuenta pues ese lugar. También en el artículo 161 nos va a hablar de la patente. ¿Qué es la patente? Viene siendo, dentro del agente aduanal tiene una patente, es decir, como si fuera, ¿cómo lo podríamos llamar? Un tiempo determinado donde él puede ejercer como agente aduanal. Por eso tiene que tener esa patente. Es un derecho al titular para poder actuar dentro de una aduana. Tener una adscripción, eso es importante. Un agente aduanal está inscrito dentro de una aduana para que pueda trabajar en esa aduana, de tal manera que tú como cliente, cuando llegas con ese agente te va a remitir a lo que viene siendo su aduana. Y ya dentro de esa aduana van a hacer toda la gestión de todo tu trámite, ¿no? Aquí también en ningún caso se podrá autorizar a un agente aduanal a efectuar despachos en más de 3 aduanas. Eso sí, tiene que tener un permiso dentro de tu aduana y también puede de cierta manera tener otro permiso para otra aduana, pero no puede estar en 3 al mismo tiempo. Ojo con eso de los permisos. Por eso sí es importante tomar en cuenta que el agente aduanal está precisamente trabajando para una aduana en específico, ¿verdad? Entonces es importante tomarlo en cuenta. En el artículo 162 habla de las obligaciones de los agentes aduanales. Hay obligaciones y hay derechos. En un momento más voy a tomar en cuenta los derechos. Algunas de las obligaciones del agente aduanal viene siendo los trámites o gestiones aduanales, pues de cierta manera debe siempre de hacerlo el agente aduanal. Cumplir el encargo que se le hubiere conferido, por lo que no podrá transferirlo ni endosar los documentos que estén a su favor o a su nombre. Eso es importante. El agente aduanal no puede endosar o decirle a otra persona, haz tú los trámites, va en mi nombre, pero tú firma o lo que fuera. No, eso no se puede. Tiene que el agente aduanal directamente él recibir el trámite, hacer el trámite y concluir el trámite con su con su aduana a la cual él está inscrito. No puede hacerlo de otra manera. Hay que tomar en cuenta mucho ese punto. Formar pues también un expediente electrónico de cada uno de los pedimentos o documentos aduaneros. Por eso sí es importante que el agente aduanal vaya haciendo su archivo físico, su archivo electrónico, para de cierta manera poder entregar cuentas, ¿no? En ese punto. Ahora bien, en el artículo número 163 de la ley aduanera, continuamos con este punto acerca de los agentes aduanales.
Ahora vamos a tratar los derechos. Ya vimos las obligaciones, bueno, ahora vamos a ver los derechos. En la cuestión de los derechos es, pues, de cierta manera solicitar la inscripción a la aduana. De cierta manera la gente lo tiene que hacer. Tiene que solicitar esa inscripción dentro de su aduana. Y también si va a querer trabajar en otra, bueno, también tiene que solicitar esa inscripción. Siempre que la autorización que se le hubiere otorgado para actuar en su aduana de inscripción, pues tenga una antigüedad mayor a 2 años. También es importante considerar el tiempo. Ahora bien, este agente aduanal pues obviamente va a cobrar sus honorarios. Es importante que tú como cliente que vayas a tener a un agente aduanal que te ayude, que te asesore, bueno, pues sabes de antemano que hay que pagar sus honorarios. Y bueno, en este sentido, como dicen por ahí, ¿no? Todo trabajador pues tiene derecho a su salario. Entonces sí es importante que también tomemos en cuenta sus honorarios para que el trámite que vaya haciendo, bueno, pues también sea recompensado. En el artículo 164 lo que vamos a hacer es, en el ámbito del agente aduanal, será suspendido en el ejercicio de sus funciones hasta por 90 días o por el plazo que resulte en los términos de las fracciones 1 y 4 de este mismo artículo. Aquí es importante tomar en cuenta que en este artículo 164 nos va a hablar de las suspensiones de un agente aduanal. En este punto, encontrarse sujeto a un procedimiento penal por haber participado pues, en la comisión de delitos fiscales o privados. Aquí es importante que si el agente aduanal se deja influenciar por personas que se dedican a, no sé, tráfico de drogas o tráfico de mercancías ilegales, sustancias ilegales o también el tráfico de personas porque se da, ¿qué va a pasar en este ámbito? Pues el agente aduanal, si fue contratado para eso, pues obviamente se ve involucrado. Dice el dicho, ¿no? Tanto peca como el que mata a la vaca como el que le agarra la pata, ¿no? Entonces, en este sentido, si se está cometiendo un delito que tal vez no es de él, tal vez él participó nada más con llevar este trámite, bueno, aún así es responsable y va a entrar en un proceso jurídico. Dejar de cumplir con el encargo que le hubiere conferido, así como transferir o endosar documentos a su consignación. Si comete estas irregularidades el agente aduanal, falsificar documentos, meter documentos que no son, cantidades que no son, mercancías que no son, pues está cometiendo una irregularidad ese agente aduanal y por lo tanto el peso de la ley no solo aduanera, sino también en el ámbito del Código Federal, pues va a entrar en un proceso. Entonces hay que tomar en cuenta pues ese punto para pues no caer con ello. En el artículo 165 será cancelada la patente del agente aduanal en el caso de la omisión en el pago de los impuestos. Y pues bueno, ahí vamos a hablar también cuotas que puedan exceder los 285,900 pesos. Pues hay que tomar en cuenta esto. Efectuar también los trámites del despacho aduanero sin el permiso de las autoridades competentes. El agente aduanero no se maneja de manera independiente. Él tiene que solicitar los permisos necesarios a su aduana o a los departamentos jurídicos correspondientes o a los departamentos gubernamentales, de cierta manera, para que todo vaya caminando de manera legal. O sea, si se hace un trámite, bueno, pedir el permiso, pagar el arancel, etcétera. Como cualquier otra cosa, ¿no? Como por ejemplo, cuando haces una escritura, también hace lo mismo. Cuando haces un trámite de pagar algún impuesto,
hace lo mismo, tienes que ir al corriente con todo. Efectuar los trámites del despacho aduanero sin el permiso de las autoridades. Como te decía, si no tiene el permiso de las autoridades competentes, va a entrar en una infracción, va a entrar en una sanción, tanto que le pueden cancelar su patente. La mercancía ilegal, dar datos falsos, información completa, pues todo eso va a caer en esas irregularidades. Y no, pues bueno, el caso del agente aduanal, si se mete a estos ambientes, pues obviamente va a perder su patente, va a perder sus servicios como un agente pues aduanal. Y bueno, es mejor ganarse el pan con el sudor de su frente, pero honestamente. En el artículo 166 nos va a hablar de que el derecho a ejercer la patente como un agente aduanal se extinguirá, por ejemplo, cuando se deje de satisfacer algunos de los requisitos pues señalados en el artículo 189. Checa el dato, vuelve a ese artículo para que tomes en cuenta esos puntos. También el agente aduanal cuando deje de ejercer por un año, bueno, va a perder esa patente, a menos que pues pida algún permiso, pida alguna autorización que pues por cuestiones personales o laborales no puede estar ejerciendo. Bueno, pues es creo que conveniente hablarlo para que de cierta manera no le vayan a quitar su patente. Y bueno, en este sentido quiero ir cerrando ya estos dos temas del proceso legal en el ámbito aduanal y también, bueno, en la cuestión de los agentes. Como conclusión, quiero decirles que es importante que ustedes, si van a comercializar fuera del país o quieren traer mercancía a nuestro país, es importante que tú vayas a la ley aduanera vigente, que te informes, que te empapes de todos estos conocimientos para que de cierta manera no caigas pues en estas infracciones, en estas sanciones, sobre todo no estés pagando estas multas y más aún no vayas a caer en un proceso jurídico, legal, aduanal, el cual la verdad pues puedes tener muchas pérdidas. A recomendación y también como conclusión es el hecho de que tomes en cuenta un agente aduanal, te dejes asesorar. Tal vez es una inversión que vas a hacer porque pues vas a pagarle a esa gente para que haga todo ese proceso, pero es conveniente mejor hacerlo así. Es mejor pagar para que lo hagan bien y después tú no estés pagando mucho más de lo que debiste. Es una inversión al final de cuentas que se va a manejar. Si vas de turista, pues también toma en cuenta estos puntos para no caer en esas irregularidades. Han mencionado por ahí algunos casos, ¿no? El hecho de que de repente pasan mercancía de manera ilegal y no los detienen en las aduanas. Bueno, creo yo que han corrido con suerte, pero no siempre sucede. Yo creo que es conveniente decirle a la aduana a la cual te vayas a remitir todo lo que llevas y todo lo que traes. Pagues los aranceles, o sea, los impuestos que corresponden a cada mercancía que estés llevando y todo vaya en orden para que de cierta manera no vayas a cometer alguna sanción, te vayan a multar por algo o vayas a un proceso jurídico ante un tribunal que después pueda caer en una complicación. Bueno, pues de mi parte sería todo. Espero que esta información les ayude a ustedes para un crecimiento personal o si tú eres estudiante también en esta carrera del derecho, pues te ayude un poco. Como te repito, lo dije desde un principio, no es todo lo que estoy mencionando. Es simplemente una aportación que yo hago muy humilde a este conocimiento. Y bueno, también aquel que ya es licenciado en Derecho, pues espero le ayude algo de lo que yo he mencionado.
Muchas gracias y estamos para servirte. Hasta luego.